Ok, bueno, podemos a dar por iniciada la sesión. Ahorita ya estoy compartiendo, bueno, ya inició a grabar. Ahora voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se alcanza a ver ahí la pantalla, ahorita que ya les muestre. Bueno, aquí está, ya estoy compartiendo pantalla. Ok, ahí a ver si se logra apreciar. Muy bien. Bueno, lo primero que quería revisar con ustedes es, pues bueno, ver la cuestión de la retroalimentación. Que pues básicamente de la actividad 5, ahí tuvimos nosotros pues el examen que también estuvo en el Inter, ¿verdad? Y y pues el comentario es, pues bueno, avanzamos un poquito, a la mayoría le fue bien, qué bueno, y revisar esto en la actividad número 5, de carácter general, ¿verdad? La mayoría, todavía no tiene título, o no está argumentado, o no es congruente con lo que están elaborando. Entonces, la primera luz que ustedes tienen de su proyecto es el título, o sea, lo que están elaborando, lo que están haciendo, y tienen que tenerlo bien definido, para no moverlo, porque ustedes están investigando y quieren tener un alcance, un proyecto, etcétera. Entonces, es bien importante esta cuestión, es sumamente importante. Digo, acá el título tenía poca, en este caso, ¿verdad? Tenía poca ponderación. Aquí está donde se revisaba el título y era el 5%, ¿sí? De la calificación, pero aún así hubo gente que no puso en el documento el título, pone que los gráficos y que la justificación y que su proyecto, pero no nos dice cómo se va a llamar o qué es lo que va a hacer. Entonces, en este caso, pues sí es bien importante revisar esto, ¿ok? Digo, de entrada les digo, la gran mayoría, un 60%, todavía no tiene el título bien definido. Entonces, el asunto es que básicamente es como la guía de lo que voy a elaborar. O sea, si a ustedes alguien les pregunta en un momento dado de qué se trata tu tema, qué es tu tesis, o te puedan ayudar o pidas apoyo o etcétera, pues en este caso, ¿cómo? Si no sabes el título de qué se trata o qué voy a lograr hacer. ¿Sí? Entonces, en ese punto, sí quiero ser muy franco, tienen que tenerlo bien definido. Inclusive a los que ya vieron la actividad 6, pues básicamente volvemos a ver a retomar estos datos ya con la retroalimentación que se les manejó. Ahora, otra cuestión interesante es, y digo, aquí básicamente lo comento, ¿verdad? O sea, que el proyecto de ustedes es un proyecto de investigación, que es aterrizado a una realidad, ¿sí? Se va a revisar, se va a trabajar con software, con etcétera, si es cuantitativo o cualitativo, para los dos hay software y se van a trabajar. Entonces, y es un trabajo que ustedes van a estar teniendo en lo que dura, en este caso, en lo que dura la maestría, en el tiempo que tienen ustedes de maestría, para que ya tengan un 85-90% al final, ¿sí? Y ya nada más afinen puntos y ya presenten y se puedan titular, porque es requisito tener ustedes esta tesina. Entonces, el asunto es de que yo todavía sigo viendo gente que no tiene el título y no saben el camino por dónde van. Y número dos, proyectos que en este caso, como estoy hablando de investigación, pues se van a llevar 6, 8 meses, 1 año, 2 años, ¿sí? En lo que ustedes se terminan y van trabajando con el proyecto, y en cada apartado o en cada semestre de la materia van tomando, básicamente, está diseñado así se llama la tela curricular, está diseñado para que, estoy viendo metodología cualitativa como materia, en investigación científica, pues hágalo cualitativo con tu trabajo, con tu información que traes. Estoy viendo métodos cuantitativos y los software de estadística, pues utilízalos con la información y las encuestas que tú tienes. Entonces, es importante esto, ¿sí? Les comento porque he visto varios, en este caso, ¿verdad? He visto todavía varios títulos en las tesis que me están mostrando, o lo que están haciendo proyectos de investigación, en donde te dicen, no, es que voy a abrir una tortillería. Pues abrir una tortillería no es un proyecto, ¿sí? De investigación científica. Será un proyecto en el tiempo, vamos a suponer, pero pues, no es un proyecto tal cual. O sea, a menos de que tú digas, estoy haciendo un estudio de mercado y estoy revisando abrir 3 sucursales con respecto a tal zona, en este lugar, haciendo un estudio de mercado y preguntando, entrevistando, etcétera, viendo las necesidades de este grupo,
¿sí? Entonces, también es la otra que le tienen que dar, que le tienen que dar a ustedes el soporte, ¿sí? O, por ejemplo, otro trabajo que me topé por ahí, que me dice 60% de deportistas que básicamente de un grupo de 60% de deportistas, a ver quién acepta tomar miel, ¿sí? O sea, quién acepta en el alimento que traiga el yogur o etcétera, o los complementos derivados de miel. Pues, o sea, ese es un estudio de mercadotecnia, ¿sí? Es un estudio de mercadotecnia, pero la maestría o es en finanzas, o en tecnologías de educación, o planeación financiera, o es la gente de educación. Entonces, pues básicamente, o sea, eso es un estudio de mercadotecnia que lo haces, o como las empresas de mercadotecnia pagan y en una sola exhibición te dan los resultados y se acabó. ¿Sí? Ahora, si tú dijeras qué comportamiento estoy teniendo en el territorio nacional de esta población adulta, de etcétera, de los que salen a correr, de los que son deportistas, aquí están clasificados, eso ya es un trabajo de investigación. Pero pues ahí dudosamente, pues vas a revisar todo ese espectro, ¿verdad? Entonces es eso. Entonces, sí, el proyecto se llama 60% de deportistas que toman productos genéricos de miel. Pues, o sea, no nos lleva a nada, ¿sí? Entonces, digo, quiero ser muy claro y muy franco, porque si no, después vamos a llegar al final del curso y no, el maestro me lo validó. Entonces yo les digo, tienen que buscarle la afinidad con el tema. Sí, hubo otro proyecto por ahí, también se llama Análisis de riesgo en la planeación y gestión de proyectos. Pues es un fenómeno natural. Siempre a la hora de invertir hay un riesgo y siempre hay un análisis, y ya después se toma la decisión y depende de la persona que tome la decisión. Sí, y a veces se toma la decisión y como quiera, pues es un error, ¿verdad? Pero el análisis de riesgo no es un proyecto de investigación que dure 2 años o 3, eso en una semana o en un mes ya tienen la información. Inclusive hay riesgo país, riesgo tipo de cambio, riesgo moneda, riesgo económico, riesgo salud, bla, bla, bla. Riesgos naturales también en la zona donde estén. Y todo eso se hace un análisis y se hace la planeación y ya el proyecto se elabora. Pero no está diciendo qué proyecto, no está diciendo muy general. Sí, inclusive otra persona también me subió tareas en lo que estuve revisando y me puso, no, el objetivo específico es este, el objetivo general es este. Sí, pues eso ya me sé la teoría. O sea, no pongas la teoría, pon aterrizado a tu realidad, a tu proyecto, a lo que vas a investigar, ¿verdad? Y se denota desde el momento que no facilitan el título. Sí, entonces vamos a entrar en ese detalle donde las cosas más importantes se vuelven a retomar, sí, se vuelven a retomar. Inclusive, digo, voy a hacer aquí la radiografía la actividad, sí, y pues básicamente también hay que revisar toda la cuestión de la hipótesis. Ahorita tengo un PowerPoint aquí que les voy a mostrar para ver cómo queda y que se dé una idea. Yo les facilito la grabación y ahorita van a ver también ahí la información, pero el asunto es que también en eso me fallaron bastante. O sea, en este caso, tienen que ser muy claros con lo que están elaborando. O sea, por ejemplo, aquí era facilitar el gráfico de la hipótesis, ¿sí? Era facilitar el gráfico de la hipótesis. Ya está metida. Y a la hora que yo estaba graficando ahí la hipótesis, sí, o sea, hay que poner la gráfica bien, ahorita lo voy a explicar. Y en la otra decía un objetivo general y 3 objetivos específicos. Eran 2 cosas diferentes, 2 rubros. Inclusive en el general y en los específicos había que argumentar. Mucha gente puso el objetivo todo junto, no se define si es general o si son específicos o cuál sea. Y aparte, el objetivo general tiene sus acepciones de cómo se está poniendo. ¿Sí? No es una introducción. Mucha gente en las hipótesis puso introducción y a la hora de explicar la introducción, ponen los supuestos. Y los supuestos es para gente que trae trabajo cualitativo, específicamente cualitativo. Si son trabajos de psicología, de enfermería, de salud, etcétera, puede ser muy tentativamente que se vaya más para el lado de lo cualitativo. Y en lo cualitativo no hay gráfico de hipótesis, ¿sí? En lo cualitativo se llaman supuestos, ¿sí? Y las variables se llaman categorías. Es diferente, pero como quiera hay que poner una tabla de operacionalización de los procesos y ya lo habíamos explicado. Entonces, estoy dando la retro muy general de lo que estuve viendo en estos últimos días que estuve revisando y mostrando los errores para que los modifiquen, porque en la actividad 6 vuelven a pedirse estos mismos puntos, ¿sí? Y también tienen una ponderación, valen menos,
pero tienen más peso, ¿sí? Porque son 8 puntos los que se piden, son 5 puntos cada uno, son 40, y son 60 de la tabla. Y ahorita les voy a mostrar cómo deben de hacer la tabla o qué idea puedan tener para que no se equivoquen tanto en ese proceso, ¿sí? Y aparte falta validar esa tabla. Entonces, gráficos, objetivos, la justificación también, ahí decía que 2 párrafos, mucha gente fue muy breve en la justificación, pero aquí en este caso, aquí venían los puntos. ¿Para qué sirve? Relevancia social, quiénes y qué modo se benefician los resultados, poniendo las puras 5 Ws, ¿sí? El 5W, que son las 5 Ws, a quiénes, para dónde, cuándo, con qué trascendencia, cómo, los porqués, ya con eso justifican, ¿sí? De hecho, aquí está, ¿sí? Es para qué sirve, cuál es la trascendencia en la sociedad, quiénes y de qué modo se benefician con resultados de la investigación, ayudar a resolver algún problema real, ajá, en el valor teórico, cuál vacío hay, hallazgo científico, etcétera, a qué apoyas o qué teoría estás refutando, ¿verdad? Y luego lo que sigue es futuros estudios, hay futuras líneas de investigación. Entonces, y aquí estaba el libro, ustedes lo pueden checar, ¿sí? Si te dice 2003, página 52, busquen en internet, descarguen el libro, busquen la página 52, donde está el 2003, y ahí está citado, ¿sí? Y adicional les dije, en la justificación tienen que ir autores y la cita contextual, no la cita bibliográfica porque esa va abajo en las fuentes, ¿sí? En las fuentes digitales o bibliográficas, etcétera. Pero aquí era, en este caso, referenciar, que dijeron ustedes en base a quién esto se está cumpliendo. Y muchos, la mayoría, no lo cumplieron, ¿sí? Entonces, y lo mismo en la conclusión también, estuvieron unas conclusiones muy, muy breves. Entonces ahí pierden puntos. El APA también siguen fallando, ¿sí? Todos los meses del año no se ponen con mayúsculas, ¿ok? Siempre es con minúscula. Eso también es una falla en el APA, porque si hay ortografía, también mala ortografía o acentos, el APA también está mal, ¿sí? Entonces, comentaba, ¿verdad? Aquí ya te dice qué es lo que elaboras y aquí estaba la rúbrica para calificar. Entonces, pues ese es el comentario nada más. Las calificaciones ya las tienen. Aquí el consejo es modifiquen eso en lo que se equivocaron, porque ¿qué sucede en la actividad 6? Lo que tienen ustedes aquí de estos puntos, ¿sí? También son para la actividad 6. ¿Sí? Es la que se va a explicar ahorita. La 5, pues obviamente ya se entregó, ¿sí? Revisan ahí para modificar. Y entonces ahora sí, nos vamos al apartado de la actividad 6. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene dudas con respecto a la 5, a la actividad 5? Doctor, Dígame. Muñiz, comenta que ya está calificada la actividad 5. Soy del grupo B y aún no me aparece. Es que Ok, está del pidiéndolo para S1B. calificar. Del Ajá, S1B. Sí, sí. estuve batallando, de ahí del 5 me faltan alrededor de, hoy quedan esas calificaciones, son alrededor de 8 tareas más o menos, pero eso fue porque hubo una falla una falla con la plataforma y me movió unos datos. Ah, ok. Entonces, si yo empezaba a revisar y modificar ahí, me iba a generar un conflicto a la hora de ver los promedios sí, me va a generar unos conflictos ahí a la hora de hacer los promedios, pero le digo, quedan calificadas hoy el S1B, sí, el S1B son las que me están faltando, son 8 tareas, y esas ya quedan, como les digo, ya quedan en el día de hoy. Las estuve viendo y revisando, más sin embargo no las podía promediar. De todos ya revisé las tareas, a la mayoría les di promedios, a los otros grupos que tengo, que son 5, y faltó en específico el B. Ya tengo las calificaciones, nada más estoy esperando que me dijera la gente de soporte técnico que ya estaba ese detalle, porque si no luego nos iba a generar problemas a la hora de los promedios. Sí, inclusive por ahí había una actividad a los demás grupos y no sé también sí también al B, que la actividad 1 no estaba calificada en el promedio. Sí, yo ya había calificado, pero no estaba en el promedio. Entonces, eso nada más le pido ahí tantita paciencia, queda en el día de hoy y hoy ya tienen ustedes ahí sus promedios. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ok, sí, no se preocupe. Digo, inclusive, pues fue por la cuestión de que se extendió la fecha. Recuerden ahí que la fecha era para un domingo y luego se extendió para un martes, entonces ahí generó un detalle a la hora de calificar. Pero bueno, ya queda eso. Digo, yo estaba esperando y nada más que me dieran el visto bueno. Ahorita soporte, nada más estoy esperando que me manden el mensaje
y las calificaciones ya están en la retro, ¿sí? Los promedios de esas calificaciones, pero pues ya nada más lo habilitan y ya lo pongo en la plataforma. Inclusive ellos también tienen conocimiento de eso. Bueno, vamos a pasar acá con la actividad 6 en este caso. Y ahorita vemos también ahí el PowerPoint que traigo para lo de las variables, para que le entiendan cómo hacer el gráfico, las variables, los constructos, etcétera. Bueno, en esta actividad número 6, sí les voy a pedir que lean a detalle los dos libros, el de Sampieri y el de Arias, ¿sí? Que lo revisen bien, porque es lo más, en teoría, es lo más importante de las variables del estudio, ¿sí? O sea, el estudio que están haciendo, lo que están evidenciando, ¿sí? Y lo que están tomando, o sea, se han dado cuenta que todo va de la mano, ¿sí? Que prácticamente es una matriz de congruencia, el decir, plantear el problema, los objetivos, tiene que tener un título, y todo va de la mano, o sea, todo va de la mano en el proceso de investigación, no puedes dejar huecos o vacíos. Por eso también a mucha gente en la retro le decía, si esto dice tu título, pues explícalo en todo lo que vas abordando sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, hablas de un título de innovación, pues a la hora que limitas el título, ¿verdad? A la hora que limitas el problema de investigación, estás diciendo innovación, específicamente en dónde. Y luego antecedentes, en dónde sucedieron, épocas, fechas y demás. Y luego ya después, ¿por qué te planteas el problema? Porque hay un problema de investigación y ¿por qué lo planteas? ¿Sí? Y luego, ¿qué pregunta te haces? Y después, ¿qué supuestos generas? ¿Sí? Las hipótesis son los supuestos de investigación, ¿sí? En este caso, aquí, a la hora de que ustedes tienen la hipótesis, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy teniendo, o sea, por ejemplo, si hablamos de un diagrama, hay varios tipos de hipótesis, inclusive ahorita lo voy a mostrar el gráfico, ¿sí? Y si es correlacional causal, si es explicativa, si es descriptiva, etcétera, tiene un formato de ser, y entonces, en la más así fácil es la de el diagrama causa-efecto que ya habíamos visto, que si sucede una, impacta la otra. Y entonces tu título sería el análisis a los factores que determinan tal cosa. El análisis al impacto, ¿sí? De las prácticas colaborativas en un desarrollo ¿sí? En una clase, y etcétera. O sea, aquí en este caso el causa-efecto es muy genérico que la variable independiente impacta en la dependiente. Entonces, el análisis de los factores que intervienen en tal situación, ¿sí? En la mejora continua. O unos que traen ahí de tiempo, que traen tiempos muertos y tiempos perdidos y mermas y no sé qué tanto, pues ahí están analizando los factores porque están determinando cuál factor es en el que deben de trabajar más, ¿sí? Había una persona ahí que está hablando también algo de motivación personal, extrínseca, intrínseca y del DRH y etcétera. Pues esas cuatro, ¿cómo impactan en el desarrollo laboral del empleado? ¿Sí? Y entonces ahí es lo que les comento, o sea, tienen que decir, análisis de los factores que intervienen, análisis al impacto que genera, ¿sí? Por ejemplo, los que están hablando de pandemia y la pandemia no la hemos terminado, entonces, pues hay mucho todavía por investigar, ¿sí? Entonces, pues análisis al impacto de la depresión a partir de la pandemia y análisis de no sé qué, o sea, suponiendo que esos sean temas de investigación científica y que les sirven a ustedes con su especialidad, ¿sí? Tienen que estar relacionados con su especialidad, con su maestría que van a terminar y también con su área laboral porque es donde van a trabajar. No van a salir del trabajo a hacer la investigación porque pues, no se les va a permitir la cuestión, ¿sí? La empresa donde trabajen. Entonces tienen que ubicar eso, que es súper importante, ¿ya? Los objetivos, en este caso, sí, yo aquí les puse copiarlos tal cual aparecen en su trabajo, pero obviamente si estaban mal, pues hay que modificarlos. Aquí sí tienen que ser bien precisos. Objetivo específico, tal. Objetivos, objetivo específico es tal, como decía ahí, 3. ¿Sí? Objetivo general, ahí se encuentran los específicos. ¿Sí? Es un apartado y en este caso, ahí ustedes los tienen que poner. De hecho, en el trabajo, ¿sí? Revisen otra vez la cuestión del 5, porque muchos de aquí vienen al 5, y aquí el 5 te dice, ¿sí? Donde viene la cuestión de los objetivos, ¿sí? Donde hice 2 párrafos y donde hice un gráfico, etcétera, tienen que hacerlo, ¿sí? Por eso están con negritas. Donde hice 2 párrafos es lo mínimo, ¿sí? Que pueden hacer.
El facilitar el gráfico, ese es carácter de obligatorio, por eso está ahí y se calificaba abajo. Donde dice objetivo general, pues es el que tienen que poner y 3 específicos, ¿sí? Y otra cosa, nadie tomó en cuenta esto. A una persona sí, pero una persona le puso que todos los objetivos eran analizar, ¿sí? Todos eran analizar, pues no, no son todos analizar, ¿sí? Todos van en infinitivo, ir, y debe ser analizar, construir, diseñar, implementar, cotejar, ¿sí? Determinar, identificar, plantear, ¿sí? Desarrollar, etcétera. Entonces, pero estos básicamente es lo que tienen que poner. No son todos analizar o todos construir, sino son diferentes cosas porque son objetivos diferentes. Específicamente surgen del general, pero son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso, inclusive a muchos les dicen la anotación abajo, recuerda que tienes que hacer las modificaciones porque la siguiente actividad vas a volver a elaborarlo. De hecho, aquí está. Si ya los tenías bien y no se te objetó en la retroalimentación, pues nada más haces el caso de aquí de como aquí, ¿no? Que colocarlos tal como aparecen, copiarlos tal cual aparecen. Pero si tienes problemas y se te quitaron puntos, pues hay que modificarlos. Al último, esto tiene que ser congruente, ¿ok? Inclusive aquí, ¿verdad? Ya tienen la justificación y ya te dice explicada brevemente. Aquí sí es brevemente. Sí, aquí sí es brevemente, no se te quitan puntos, porque lo hagas breve, pero depende también qué tan breve con respecto a lo que ya has elaborado. Sí, la delimitación del tema, pues tienes que decir exactamente y específicamente a qué población, en qué lugar, etcétera. Pero no lo van a decir al aire, como la señorita que decía que el 60% de deportistas del norte del país, ni sabemos el norte del país, ni sabemos los centros deportistas, y luego nos dice que están en edad avanzada o mayor, tampoco sabemos. Entonces, cuando delimitas, tienes que decir cuál es tu población y cuál es tu muestra, ¿sí? O la muestra poblacional, ¿sí? O probabilística, porque no tuviste acceso con todos. Pero, pues, de entrada no sabes ni cuántos son, ni a quién se lo vas a vender el producto, o por qué vas a desarrollar esos productos genéricos, pues es complicado. Sí, y la otra, como comentaba, revisen que sus trabajos, tanto en el título como en la congruencia, tengan que ver con trabajos de investigación científica. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Pues si yo abro una tiendita de abarrotes mañana, o una tortillería, o un negocio de comidas, pues no es un proyecto de investigación científica. Sí, a lo mejor es un proyecto de inversión, pero pues básicamente no puedo hacer una investigación científica del proceso porque no estoy diciendo, estoy haciéndolo con tal manual, o en base a esta estrategia, o en base a no sé qué. O sea, sí, o me están pagando por ello y me están dando cierta cantidad o comisión a partir de la venta y mi proyecto es incrementar las ventas en el año, de los primeros 3 meses al primer año y el segundo siguiente. Ahí sí es un proyecto de inversión, sí, pero nada más el negocio como tal, pues no. Entonces, tienen que revisarlo. Revisen ahí las tesis, revisen documentos. Yo ya les había dicho, revisen en repositorios, en la UNAM tiene, la Universidad Autónoma de Nuevo León también tiene, sí, hay las otras que se llaman Open Access, que son bibliotecas o librerías de código abierto, sí, donde ustedes pueden checar tesis que tengan que ver con lo que ustedes están elaborando y se dan una idea de lo que ellos hicieron y que tengan que ver con lo que ustedes están investigando, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Bueno, total aquí son 8 puntos que se van a calificar con 5, ¿sí? Y estos son 40 puntos de su calificación, ¿sí? Lo siguiente, que sí me estuvieron hablando y mandando muchos con los correos, era hacer la tabla. Aquí en este caso, ¿sí? La tabla básicamente son 60, sí, la tabla son 60 puntos, el 60% de su calificación sobre esta actividad, ¿sí? Obviamente el APA y todo eso tiene que ir correctamente, ¿sí? Si no, también se penaliza, o si está mal elaborado el cuadro o la tabla no se ve, o etcétera, pues también por la cuestión de la constitución de la elaboración de esa tabla, ¿no? Entonces, ahora bien, bueno, perdón, aquí en esta, elementos a identificar son estos, ¿sí? Y ustedes van a poner título, se llama tal, delimitación se llama tal, antecedentes fueron estos, ¿sí? O se presentaron en tales años. Ya después en otra materia llevarán lo de la revisión del marco teórico y aquí van a poner todos los antecedentes
y operacionalizar todos los conceptos y variables. Pero es otra historia. Aquí donde nos dice, a ver, ¿hubo algún comentario? ¿Alguien levantó la mano? No. Sí, yo, doctor. Sí, dígame. Bueno, yo tengo una pregunta, porque ya empecé a hacer el documento, pero lo estaba haciendo como en prosa. Entonces, ¿se tiene que hacer como en tipo tabla? Sí, así es, sí. De hecho, ahí acá en la información lo que maneja, acá lo que maneja es, digo, se puede, no, aquí está, mire. Acá el último donde se maneja, ya te dice que el contenido, primera tabla, 5 puntos cada elemento, igual 40 y 60 puntos la segunda tabla. ¿Ok? Sí, lo mejor o lo más válido es pues básicamente hacerlo como tabla, aunque esté más grande o lo pongan en PDF para que se acomode, etcétera. Y el formato lo cuidan ustedes. Sí, porque si no después no le vamos a entender. Aquí a nosotros nos sirve en el aspecto de investigación de revisar si es congruente, si está cumpliendo uno con otro, y por eso es mejor como tabla. Bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes van acá a poner el título, ¿sí? El nombre del título de su tesis, y luego acá dice datos de investigación que pretendo realizar. Aquí vas a poner los datos, ¿sí? O sea, los datos, haz de cuenta que es el apartado, ¿verdad? Ustedes van a poner título y abajo, ok, implementación de un proyecto de mejora o de innovación en tal empresa, es un decir, ¿no? O análisis de los factores que determinan la mejora de calidad sobre este proceso, ¿sí? En los años 2019, 2021, es un decir, ahí está el título. Título, y hasta abajo lo que tú estás haciendo, y luego datos de investigación que pretendo realizar. Aquí, ¿qué es lo que ustedes pretenden realizar? Pues aquí se va a elaborar X, Y, Z cosas. Delimitación, ¿qué estás delimitando? ¿Sí? Que los antecedentes, que etcétera. O sea, aquí básicamente la tabla, pues, sí, sí les digo, sí tienen ahí que realizarla para entenderle, para ver el trabajo que están resolviendo y ver que estén elaborando lo correcto. ¿Sí? Es normal que se equivoquen, que no le entiendan, que estén batallando. Todo investigador así es. Aquí el asunto es tener la riqueza de los conceptos para que la riqueza, los conceptos, otras tesis, otros documentos, ver, por ejemplo, los que están trabajando en empresas sobre un proyecto, que sí vi varios, que los tiempos muertos y que las mejoras y que los términos de burocracia y que si el software aplican tal o el otro. Aquí también pueden ver los históricos, ¿sí? Voltear hacia atrás en el tiempo y ver los históricos, qué es lo que se ha hecho, qué se hacía, cuando había errores, qué pasaba, o cómo lo mejoraba el anterior jefe o gerente o jefe de turno, no sé, ¿verdad? Entonces es eso. Inclusive a la gente que está haciendo innovaciones educativas en la escuela, en la institución, por medios digitales, porque no hay en físico clases, qué están haciendo, cuál es la aportación, qué efecto va a tener en los siguientes 2, 3 años, ¿sí? Y ahí ya está el trabajo científico. Porque si solamente es una mejora que yo aplico un proceso, pues esa es una obligación que tú tienes. Como alguien le puso ahí, no, es que vender, mejorar las ventas, pues mejorar las ventas es una obligación que tienes como empleado. Aquí sería una proyección de ventas de tantas unidades, con tanto, etcétera, con un plan de trabajo, evaluar cómo se está auditando el proceso, cómo se está cumpliendo con lo pronosticado, o si estoy por debajo, o si voy a hacer un ajuste. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que estar elaborando, ¿sí? Por eso les digo, revisen otros trabajos, otros documentos, ¿sí? Hay gente que está poniendo ya el TPS del Toyota Production System, también lo pueden hacer, o gente que está haciendo algo de cadena de suministro, ¿sí? Del Supply Chain Management, no hay problema también. Y otros utilizan el PMBOK, el Project Manager Body of Knowledge, también es válido, siempre y cuando lo sustenten y lo estén ustedes desarrollando, ¿sí? O sea, o a lo mejor en la empresa donde están hay una certificación, la llevan a cabo y ustedes están demostrando cómo lo están cumpliendo en el tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces, en este caso así es. Lo siguiente es lo que sí quiero que entiendan. Dígame. Nomás para que me quede claro ahí lo del cuadro, no sé si puedo volver a poner el primer cuadro, por favor. Sí. Dígame.
por ejemplo, déjenme, vamos para estar seguro. Por ejemplo, yo desarrollé, vamos a decir, la delimitación, como decimos, metí mi rollo. Ese rollo es el que vamos a poner abajo de limitación, o son los datos de la investigación que se pretende realizar. Es que es donde tengo mi conflicto. No sé si me expliqué. Sí, sí, o sea, aquí en este caso, lo que tú vas a hacer, mira, aquí como te dice es una matriz de congruencia. Aquí como dice que es una matriz de congruencia, entonces haz de cuenta que esto es una radiografía para que ustedes vean desde ahorita de entrada vaya, que el primer capítulo lo van a tener bien o que lo están resolviendo. Y si tienen que hacer algún ajuste o modificación, lo vayan a hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí donde te dice elementos a identificar, título, pues ¿cuál es el título? ¿Sí? Entonces, en el otro, haz de cuenta que aquí va partido, nomás que aquí no me deja, aquí el software de la plataforma no me deja, pero haz de cuenta que aquí va partido, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, título, pues tú vas a poner aquí datos de la investigación que pretendo realizar, pues el título. Sí, Okay, delimitación, explicarla en un párrafo, pues ahí la pones, cuál es la delimitación, ¿sí? Y luego ya la explicación, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te delimita? Tú eres lo del parque energético, ¿no? Sí, lo del rancho cinegético. Ahí está, por ejemplo, la delimitación es, pues que lo que tú quieres hacer aplica solamente para el área o la zona que tú tienes, ¿verdad? Okay. Si tú la quieres llevar allá, por ejemplo, si tú lo quisieras llevar, a lo mejor puede ser que después lo puedas replicar por las condiciones del clima, agua, suelo, etcétera, pues que lo puedas replicar en un Chihuahua, en un Sonora, en etcétera, donde haya cultivo y ganado. Pero sí, pero si tú dices, oye, no, pues lo quiero replicar y me voy a ir a Veracruz, pues a lo mejor no hay allá. Sí, entonces a lo mejor la delimitación de tu investigación es que específicamente lo estás elaborando en tal zona territorial con tanta cantidad de X, Y, Z, con cierto tipo de clima, y que eso si tú lo quisieras hacer en otra parte, pues no lo puedes hacer, ¿verdad? O simplemente si yo te digo, oye, pues llévatelo a Texas, allá es muy buen negocio, pues simplemente con la licencia y los permisos estás frito, aunque sí se pueda por el territorio, ¿sí? Entonces, a lo que me refería yo es que como ustedes ya tienen bien el título y ya lo traen bien delimitado, digo, ya lo traen bien concebido a lo que están investigando, pues a la hora de limitarlo no van a batallar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es esta? Esta se llama matriz de congruencia, así como está, ¿sí? Porque en este caso, ustedes ya desde aquí, ya están viendo todo su capítulo 1, cómo va a ser. Falta que lo trabajen y que lo empiecen a desmenuzar, ¿no? Pero la intención es eso. Entonces, por ejemplo, aquí hipótesis, ¿verdad? Si tú ya traes tu hipótesis, pues ya nada más, como dice aquí, datos de investigación que pretende realizar, ok, H1 es tal, H0 es esta, ¿sí? H1, H0, HI es hipótesis de investigación, hipótesis alternativa, H0 nula es tal, ¿sí? Y si quieres, si tienes espacio o X, pues pones tu gráfico, ¿verdad? O nada más la relación que tienes de las variables. Sí, Okay. aquí no te pide, aquí básicamente no te pide eso porque lo vas a poner abajo, las variables, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, objetivos, pues ahí sí vas a poner el general y los específicos. Y luego ya en la justificación, pues explicarás breve, porque aquí esto, sí, es como decir tu trabajo en una radiografía. O sea, si un investigador, tú le pides ayuda, oye, necesito que me ayudes, tú te vas a decir, a ver, dame tu gráfico, tu matriz de congruencia. Y aquí es revisar qué tan congruente o van de la mano estos 8 puntos, que es tu primer capítulo de tu tesis. Si ya están bien estos 8 y es tu capítulo 1, ya estás del otro lado, ¿verdad? Entonces, pero es para que ustedes vayan bien. Ahora, ¿qué sucede muy comúnmente? Como dije ahorita, como investigadores, a todos nos pasa y es muy normal. Oye, es que, pues, el planteamiento del problema no lo estoy explicando bien, no lo tengo bien planteado. Bueno, entonces ayúdate a los otros dos que tienes que le anteceden, ¿sí? Y ayúdate a los siguientes para ver por qué estás planteando el problema y por qué en realidad es un problema, ¿sí? Y a lo mejor no solamente que lo digas tú, que lo diga una persona que está en la investigación que estás haciendo, que vaya, esté involucrada en el proceso, ¿sí? O el libro que leíste, que lo dijo allá Goldman con el de las inteligencias múltiples, o lo dijo Garner, o lo dijo algún autor, ¿sí? Pues entonces ahí lo pongo, ¿ya?
Vi ahí unos que estaban hablando de calidad, hablaban de Luis Socconini, que fue el gurú del Just in Time, pues lo pueden poner, ¿sí? Pero tienen que decir que ustedes van a argumentar que tomando en cuenta esa literatura es un problema para ustedes o para la empresa. La empresa a veces no toma en cuenta ciertos problemas porque le va a costar modificarlos, arreglarlos. Entonces dice, no, pues a veces me cuesta más caro, como dicen aquí, no sale más caro el caldo que las albóndigas, en que me cuesta más caro la asesoría, el proceso, la certificación, que venir trabajando como lo ando haciendo, lo hago, aunque pierda y merme, pero pues no me cuesta tanto. Entonces aquí ustedes en la investigación van a decir eso, por eso lo están planteando como problema, ¿verdad? Y obviamente también en la medida de lo, sí, en la medida de lo que la empresa te pueda dar también a ti de oportunidad de hacerlo. Por eso se delimita el tema, porque pues no podemos ser todólogos ni arreglar 20 departamentos, a lo mejor solamente nos van a dar oportunidad en el departamento o área donde estemos, ¿sí? Acuérdense que ventilar información a las empresas a veces o no les conviene o no lo permiten. Y entonces, si pasa así, pues ya no tienen investigación, porque ¿dónde vas a investigar? ¿Sí? O sea, ya no tienes proyecto. Entonces, traten también, ese es un punto muy fino, una línea muy delgada. ¿Sí? Pero aquí la matriz de congruencia es poner título, tu título, delimitación, tal, ¿sí? Antecedentes, etcétera, y así. Es una tabla, básicamente, pero se llama matriz de congruencia. Muy comúnmente se ponen así del 1 al 10 aquí, y entonces se van llenando abajo, título, delimitación, en lugar de ponerse aquí de manera vertical, se ponen de manera horizontal y ustedes los van llenando. Después vemos otras matrices de congruencia. Ahorita, para no batallar con el formato y con que, etcétera, se hizo así. Pero lo normal es que cuando tienen la tesis, para no hacerlo así, se pone de manera horizontal, del 1 al 10, del 1 al 8, del 1 al 10, y se explica. Y esto argumenta que tienen bien elaborado su capítulo 1. ¿Sí? Es una técnica muy interesante. Pero bueno, después lo verán. Ahorita vamos a lo que nos compete. Bueno, aquí en este caso, hay gente que no lo entendió, hay gente que no sabe de qué se trata. Aquí en este caso, aquí dice, considerando el tema de investigación, indique los siguientes elementos de la estructura de las variables de estudio, ¿sí? Máximo 2 variables. Y en cada variable 2 dimensiones. Y para cada dimensión 2 indicadores. Entonces, muchas veces no sabemos ni qué es uno ni qué es otro. Digo, hay gente que ya vio el libro de Sampieri y ya no va a batallar tanto, ¿sí? Aquí yo les dije, bueno, aquí se pone variable o categoría. Si el estudio que están haciendo ustedes está totalmente validado, ¿sí? Que es cualitativo, no se va a llamar variable, ¿sí? Se llama categoría, ¿sí? Y no se llama hipótesis, se llaman supuestos de investigación, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero si su trabajo es mixto, o sea que trae cual y cuanti, porque queremos contrastar, vamos a poner, un cuanti es resultados de las evaluaciones de los alumnos de reprobados, ¿sí? Y lo vamos a contrastar contra el aprovechamiento. Pues el aprovechamiento me lo puede decir el docente o el padre del alumno o el alumno mismo. Entonces voy a hacer entrevistas para la parte cualitativa, ¿sí? Y encuestas con número para la cuestión cuantitativa. Entonces, en este caso, sí, yo por eso le puse o variable o categoría, dependiendo de lo que ustedes están haciendo. En las variables, acuérdense que son variables independientes y variable dependiente. Y en las categorías es el método cualitativo, donde categorizamos, o sea, para la categoría, para que ustedes entiendan, todas son variables categóricas, todas son variables, ¿sí? Y hay unas de mayor impacto, que es la que estamos investigando y que queremos saber qué fenómeno nos da, ¿sí? Entonces, aquí por eso les puse así. Por ahí tienes un clavado a lo de análisis cuantitativo de la investigación, ¿sí? Análisis cuantitativo, análisis cualitativo, métodos mixtos, que es el primer capítulo de Sampieri, y ahí les va a dar esa línea, ¿sí? Ahí van a poder discernir. Ahora bien, tipo de variables, si es cuantitativa o si es cualitativa. O sea, aquí en este caso van a decir qué tipo, aquí van a decir cómo se llama la variable y acá van a poner qué tipo es, ¿sí? Si es continua, si es discreta, si es cualitativa. Cualitativa, cuando decimos dicotómica, es que dice sí o no, solamente en lo que te vas a preguntar de
de la entrevista que tengas con la persona, o policotómica, que diga sí, no, a veces, mucho, bastante, poco, casi nada, etcétera, ¿sí? Que eso es en la entrevista, ¿ya? Porque es cualitativa. Y en la cuantitativa, que es la encuesta, también tomas valores, o también tomas números, o tomas, etcétera, ¿no? Entonces, ya después veremos eso de las encuestas en otro tema, pero sí es importante que desde ahorita delimiten esa cuestión. Luego, en dimensiones, sí, aquí en este caso, ustedes van a decir cuál es la dimensión, o sea, el constructo que ustedes tienen, de qué depende, que eso les manejé mucho yo de retro a la gente que hacía las variables. Las dimensiones es de qué depende, el constructo que elaboro, de qué depende. Ahorita voy a poner el gráfico, ahorita voy a poner el PowerPoint de una vez, sí, y la otra son los indicadores, o sea, qué indicadores me muestran y cómo se van a medir. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a poner PowerPoint, ¿sí? Aquí en este caso, miren, vamos a ponerlo aquí con... a ver, me dicen ustedes si ya se alcanza... ¿Ahí se ve? Sí. Ok, muy bien. En este caso, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se caracterizan, están caracterizadas las hipótesis? ¿Ya? En este primer caso, en el primer punto, deben referirse a una situación social real, ¿sí? No puede ser algo, que yo crea, o que me dijeron, o que no tengo que tener el sustento validado, ¿sí? Porque se van a revisar y se van a comprobar con un universo, ¿sí? Y con un contexto, como dice ahí, bien definidos. Entonces, en este caso tengo que tener bien elaborado, como dije yo, pues es aterrizado a su realidad. Es aterrizar la realidad que ustedes tengan en el problema, empresa, trabajo, negocio, etcétera. ¿Sí? Otro punto. Los términos variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la hora de que lo revisa o un servidor, o ustedes lo publiquen, o tengan su tesis, pues la persona tiene que entender. ¿Sí? Por ejemplo, las variables, a ustedes cuando hacen el tratamiento en su tesis, a la hora que hacen el tratamiento, pueden ponerle siglas, pueden, etcétera, en su encuesta, a la hora que la están trabajando, ¿sí? Pero a la gente le tienen que decir qué significa y cómo se llama y etcétera. De hecho, hay una tabla que se llama tabla de operacionalización de las variables, donde tú te dices, eficiencia, ¿qué significa eficiencia? Y por eso tu variable se va a llamar eficiencia, ¿ya? O en su defecto, en la gente que es cualitativo, ¿sí? Aprovechamiento. ¿Qué significa cualitativamente aprovechamiento? Ah, pues haces una tabla de operacionalización de lo que estás explicando, ¿sí? Para que se te entienda. Porque si tú me dices calidad, pues calidad son muchas cosas, y no estás explicándome exactamente qué es calidad, ¿sí? Porque depende si es calidad educativa, si es calidad en producción, si es calidad de vida, si es calidad de un producto, calidad de una marca, ¿sí? Que también es la reputación de la marca. Entonces, calidad, perdón, calidad pueden ser muchas diferencias, muchas cosas diferentes, sí, aunque el término se va a llamar calidad. Y si mi variable es calidad, pues tengo que decir qué significa calidad, con efectos del estudio que estoy realizando, ¿sí? Entonces aquí te dice, términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Por ejemplo, globalización de la economía. Pues globalización de la economía es un efecto global en todo el mundo. Y económicamente hablando, pues todas las economías son diferentes, y las monedas, y los procesos, y consumismos, y capitalismos y socialismos, ¿sí? O por ejemplo aquí, sinergia organizacional. Pues la palabra sinergia, desde ese momento que, que no se entiende, se tiene un término de sinergia según un autor, y te dice que sinergia organizacional es el efecto de que si se juntan 3 personas, hacen el mejor, trabajan en equipo, que sea un coach efectivo, un coaching, no coach teaming efectivo con un buen líder. Si se juntan 4 personas, obtienen los resultados de 10. Ah, pues ok, pero pues, si yo hablo de sinergia organizacional en mi tesis, pues ¿qué quiero decir? ¿Sí? Entonces, sí, más o menos me siguen a lo que explico, ¿verdad?
O sea, tienen que, por eso le decía, no tan vagos, porque si como el ejemplo que dijo ahorita de calidad está en 20 cosas, y luego ya si es teoría de calidad, si es Total Quality Management o certificaciones de calidad con ISOs, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, no puedo ser, como les dije, o confundirlos o ser vagos. ¿Sí? Vagos muy vacíos y confundidos de que traiga mucha información. Y al último, pues tienes que ver, lo más importante es ver esa calidad que se cumpla porque tú dijiste en la hipótesis que a partir de la proyección se mejora la calidad. Y en el trabajo vas a comprobar que sea cierto. ¿Sí? Entonces eso. Tercera, la relación entre variables propuestas por una hipótesis. ¿Ok? O sea, la hipótesis tiene que tener la relación de las variables, las independientes, la dependiente, ¿sí? En este caso. ¿Ya? Y por eso dice que donde quede claro cómo están relacionadas las variables y que la relación sea lógica, ¿ok? Inclusive, cuando a veces tenemos cierta gráfico de hipótesis, no es porque nosotros lo queramos o porque nosotros lo impusimos así. Así es y así es, no, señor. Es porque está evidenciado en un marco teórico la información. Hay conceptos, hay teoría, hay gente experta que lo valida y que lo publicó. No puede ser porque a mí se me ocurra que están relacionadas. No, o sea, de hecho ustedes en el siguiente bloque, cuando ya en la otra materia, en el otro semestre, ahí es donde van a darse cuenta de esto. O sea, hay un estado del arte, hay un marco teórico que te dice si está bien validada tu variable, ¿sí? A partir de la hipótesis que estás aplicando y que también se trabaja con un software que se llama Alpha de Cronbach, ¿sí? Y te dice la confiabilidad del instrumento. Entonces tienes que tener, no puedes dar piso, no puedes dar paso sin estar fijo. Tienes que seguir avanzando, pero estar fijo. Por eso ahorita el trabajar en hacerle así, en moverle así, en explicarle, en etcétera. La siguiente nos dice, los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observados y medidos. Acuérdense que todo lo que no es medible no nos sirve. Entonces, tiene que haber una observación de que se esté cumpliendo con lo que está diciendo la hipótesis, que en realidad existan esos conceptos, ¿sí? Y también que se puedan medir. Porque el medir es decir, cuál impacta más, cuál tiene mayor influencia, cuál me es más relevante, a cuál le pongo menos atención, etcétera. Y aquí nos dice, tener referentes de la realidad, ¿sí? O de la hipótesis, ¿sí? No incluyen aspectos morales ni cuestiones que no se pueden medir en la realidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, cuando hablamos de esto, de morales y realidad, ¿sí? O sea, tienen que medirse en una realidad porque desde el principio está el contexto bien definido, ¿sí? El universo, la población, la gente, el lugar, la escuela, la empresa, el trabajo, etcétera. Y segundo, pues a lo mejor a ti no te gusta o no te conviene o etcétera, pero acuérdense que ustedes como investigadores tienen que ser neutrales, ¿sí? Es decir, si ustedes están investigando una información y es acerca del SIDA y a ustedes eso no les gusta, pero están haciendo la investigación de eso porque en el instituto donde trabajan eso les pagan, pues ustedes no pueden decir que es malo ni que es bueno, ni la percepción de ustedes, ni imponerse. Ustedes van a poner los resultados que te diga el estudio, ¿sí? Si estás hablando de aprovechamiento, de rezago, de etcétera, no puedes tú poner ¿sí? Tu condición, sino ser neutral. Y revisan varios libros y es un detalle a veces difícil para los investigadores, pero siempre toda investigación es neutral. Si a la hora de publicar se ve que está un tinte y que él pone lo suyo, queda fuera. No es investigación científica. Sí, investigación científica es que juntes todos los argumentos y de ahí puedas tú manifestarte. ¿Ya? Entonces, aquí este ejemplo dice, hombres felices van al cielo. Pues ni sabemos qué son felices, ni sabemos si el cielo exista. Entonces, esto para nosotros no es una hipótesis científica. ¿Sí? O, por ejemplo, por ahí tenemos un taller donde ustedes llevaron en los primeros el primer semestre del taller, había una definición que decía cuán sublime es el alma. Y el problema es que ni podemos medir sublime, ni podemos medir alma, ¿sí? Entonces esas, pues no son hipótesis, ¿sí? Ni objetivos, ni nada, simplemente son cosas que no pueden ser, percibibles, ni se pueden evaluar, ¿sí? Yo puedo evaluar el grado de satisfacción
a la hora de tomar un refresco o una mercadotecnia en ventas o etcétera. Pero decir sublime, alma, pues no existe como aquí, ¿no? Felices, pues no sé qué grado de felicidad tenga o qué tan infeliz sea, ¿verdad? En su defecto. Van al cielo, pues no sabemos, ¿verdad? No los conocemos. Entonces, ahí son ejemplos que te maneja aquí. Después dice, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. O sea, a la hora que ustedes están haciendo la hipótesis, indirectamente ya la están señalando para decir 3X, 1, 2 y 3 que impactan la Y de tal manera, y aquí está donde lo puedo medir. Con este tratamiento de información, el software. Entonces, esa es otra cuestión, ¿verdad? Que ya desde ahorita deben estar viendo por qué es la hipótesis, a qué se debe, cómo se mide, cómo se plantea, qué van a pedir, investigar para contrastar que sea cierto o falso lo que están diciendo. ¿Sí? O van a evidenciar los resultados con lo que están diciendo. A veces la hipótesis no se cumple, ¿sí? Pero ya hay un trabajo en el ejercicio profesional, científico, y pues aunque no se cumpla la hipótesis, lo dices al final en tu conclusión, ¿verdad? Pero pues de entrada no sabemos si se pueda cumplir o no. Entonces, por eso dice que es importante verificar si es posible desarrollarlas y que estén a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, sí, es súper importante. Voy a salir aquí porque parece que alguien ahí entró a la sesión. No me dejó. Eso. Ok, ahorita vamos con la otra página. Vamos acá porque parece que alguien entró o alguien está pidiendo acceso. Ya que no. A ver. Vamos a ver si ya dejan. Se congeló la pantalla al parecer. Ya. Perfecto, ya entró. Bueno, entonces ya tuvo acceso. Bueno, entonces en este caso les digo, ahí les digo, tienen que tirarse un clavado con la información esta, ver los capítulos bien de Sampieri, ¿sí? De Sampieri, más que el de Fidias para esta cuestión de las variables, ¿sí? Y inclusive si tienen información en otro documento, pues también, miren. Esto es lo que yo les comentaba, ¿sí? Las hipótesis en este caso, las HI, que se llaman hipótesis de investigación, ¿sí? Proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, ¿sí? Entre dos o más variables. Ahí dice que máximo dos si es de un tipo o etcétera, pero aquí vienen dos o más variables, o sea, el decir una relación causa-efecto, una sola cosa a otra, pues necesitaríamos mucha información para validarla, ¿verdad? O sea, aún así, es un decir, fumar causa muerte. Ah, bueno, ok. Pues fumar, sí, fumar, en este caso, pues es tu independiente y muerte es la dependiente, la causa-efecto, ¿sí? Pero pues si yo nada más pongo esas dos, pues en teoría no es un trabajo completo porque pues hay más cosas que causan muerte, ¿sí? No solo fumar. Hay enfermedades, hay etcétera, hay muchas cosas, entonces, pues ahí no es una hipótesis que tú digas válida porque tú la estás planteando, ¿verdad? Entonces, por eso te dice aquí que las proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos son entre dos o más variables, ¿sí? Dos o más, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y son las que impactan. Ahora bien, hay este tipo de hipótesis para que también tengan cuidado, ¿sí? Lo que están tratando de hacer tiene un formato y un orden de hacerlo. El causa-efecto que dijimos hace rato, en la sesión pasada, perdón, hace 15 días, la de causa-efecto era esta y les decía, es una que se llama hipótesis de causalidad. O sea, ¿qué causa, qué provoca y qué efecto tiene? La mayoría de los trabajos traían esto de causalidad en el sentido de que estoy analizando qué es lo que causa tal cosa o tales factores que motivan esto o a partir de que estas cosas no se hacen se genera tal problema. Esa es una, ¿sí? Ese es un formato de una hipótesis. Tenemos tres más. Las descriptivas, ¿sí? Donde nos dice el valor de las variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra variable que está describiendo el fenómeno, ¿sí? Las correlacionales, donde en este caso son bien importantes las correlacionales porque te dice cómo está el análisis multifactorial, cómo los factores implican ahí y detonan, y si tú juntas 3 o 4 variables
impactan más a la dependiente, sí, que una sola o que dos solas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se investigan proyectos de inversión de gobierno y te dicen, a ver, hazme el análisis multifactorial. ¿Y qué significa? ¿Cómo impactan dos juntas, tres juntas o una sola? Y ahí deciden a dónde invertirle más de ese proyecto, ¿sí? Entonces, y lo hace el software, pero tienen que saberle y tienen que desde hacer el proyecto de investigación, que es lo que están ahorita ustedes elaborando, ¿no? Entonces, hipótesis correlacionales especifican las relaciones y asociación entre dos o más variables y cómo están asociadas. Sí, corresponden a estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos o más variables. Sí, y luego ya correlación de dos variables, que es correlación bivariada. Sí, multivariada, si son varias variables. Sí, o sea, y la múltiple o multivariada, que ya son. Sí, ahorita vemos lo de las variables para que lo entiendan. A lo mejor los dejo igual con esto, pero hay que ver si es bivariada, que nada más sean dos variables las que impactan. Sí, varias variables. Sí, que se llama múltiple o multivariada. Ya utilizamos software para esto. Hay otra que son hipótesis de diferencia de grupos. ¿Sí? Se formulan e investigan dirigidos para comparar grupos y pueden abarcar 2, 3 o 4 o más grupos. Por ejemplo, esta se llama análisis multigrupo. El software que lo hace, ¿sí? Es el Stata o puede ser el PCTeX o el Smart PLS. ¿Sí? De mínimos cuadrados parciales. PLS significa Partial Length Square, ¿sí? Mínimos cuadrados parciales. Pero en este caso, multifactorial, de multigrupo, perdón, análisis multigrupo, nos dice, por decir algo, que ustedes hicieron una investigación de algo y te dice, este grupo sí acepta, es un decir, ¿no? Hacemos un análisis a quién le gusta salir a viajar y entonces, de los tres grupos, uno no les gusta salir a viajar, otro les gusta bastante, sí, y el otro es indiferente. Ah, bueno, pues utilizamos el software y nos salen diferentes resultados para ver qué es lo más importante, porque son, como les dije, análisis multigrupos, ¿sí? O diferencia entre los grupos. Y el otro se llama análisis de causalidad, que ya habíamos trabajado, ¿sí? Y afirman relaciones entre dos o más variables. No solo se dan dichas relaciones, sino que se proponen en sentido de entendimiento. Es para entender cómo funciona el proceso. Por eso a la gente que les dije, están hablando de cultura de calidad, están hablando de no sé qué, pues hay un proceso, hay una política de la empresa, no puedes proponer tú la política. De hecho, mucha gente me mandó diagramas de flujo del proceso. El diagrama de flujo es una herramienta para explicar el proceso y dónde vas a ubicar la calidad. Pero aquí son relaciones causa-efecto. El diagrama es el gráfico de causa-efecto. ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo, miren, aquí pongan la atención a esto. Aquí tenemos variables independientes, ¿sí? Variables independientes, diseño de estrategias de cooperación entre maestros para la enseñanza de clases, grado de utilización de la tecnología computacional, grado de utilización de la tecnología computacional en el aula, grado de involucramiento de los padres en las estrategias de enseñanza y grado de cooperación y trabajo en equipo por parte de los alumnos para realizar tareas. Todas estas cuatro, ¿en qué impactan? ¿Sí? ¿En qué impactan? En el desempeño escolar de los alumnos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llaman estas cuatro? Pues a lo mejor estas cuatro se llaman estrategias didácticas o pedagógicas o no lo sé. Sí, y estas cuatro se llaman así. Y es mi constructo de mi variable independiente. ¿Sí? Y mi variable dependiente se va a llamar desempeño escolar. Por eso a la hora de que te decía ya el trabajo, pon dos, pues nada más vas a poner cómo se llama tu variable independiente y cómo se llama tu variable dependiente. Pero obvio, dentro de las independientes va un subgrupo, ¿sí? Y dentro de la dependiente puede ser una o dos, pues va el subgrupo. ¿Qué tengo que preguntar para indicar que hay esto? ¿Sí? 4 o 5 cosas de que existen, que hay estrategias de cooperación, ¿sí? O sea, aquí había un subgrupo atrás. Grado de utilización de tecnología computacional, pues no nada más es utilización de tecnología, es que haya infraestructura, que haya máquinas, que etcétera, que la gente esté conectada, bla, bla, bla. Entonces, dense cuenta que son varias cosas. Inclusive aquí, desempeño escolar de los alumnos, la ponemos como variable dependiente, ¿verdad? Pero básicamente, pues el desempeño escolar del alumno puede ser malo, más o menos, bueno, excelente, etcétera, tanto calificable
como hay cosas que vas a preguntar para ver cuál es el desempeño, o cosas que revisar en las actas. ¿Sí? Más o menos me siguen con lo que estoy explicando. Y luego ya aquí abajo dice, ¿sí? Un esquema, un modelo con una variable dependiente y varias independientes, donde se conoce el efecto de cada una de estas. Estoy leyendo aquí abajo. Es decir, el modelo de regresión múltiple nos indica la relación entre cada variable independiente y la única dependiente. ¿Sí? Como cambios en la independiente se vinculan con cambios en la dependiente. O sea, ¿cuánto impacta acá esta? Directo aquí. Esta acá. Esta. O sea, cada una de ellas, X1, 2, 3, 4 con respecto a mi Y1. ¿Sí? Y a su vez, X1 y X2 con Y1. X1, X2, X3 con Y1. ¿Sí? Todas juntas o independientes o en grupos y decir a qué le voy a poner más atención o me perjudica o algo. Y el software me lo dice. ¿Sí? En la siguiente, aquí está. ¿Sí? Este es otro ejemplo. ¿Sí? Aquí son variables independientes, el uso de conocimiento científico, la experiencia personal, se toma la decisión de hacer. Estas dos, sí, directamente tienen que ver con la toma de decisión. ¿Sí? Y esta toma de decisión que depende de estas dos variables, hay una dependiente final. ¿Sí? Hay dos dependientes en este caso, más sin embargo nosotros estamos evaluando solamente resultados, no toma de decisiones. Ubiquen que son 4, 2 independientes y 2 dependientes. ¿Sí? Ubiquen su trabajo de lo que están haciendo y revisen si puede ser de esta forma, que al cabo ya lo tienen aquí, o de esta forma. ¿Sí? Puede ser así, X1, 2, 3, 4 que impacta en mi Y, ¿sí? O puede ser la otra forma, que es así. Tengo 2 variables independientes y 2 dependientes, pero me interesa esta dependiente, que es el resultado de la toma de decisiones, que es la interviniente, ¿sí? También tenemos otra que es así, ¿ya? Yo les estoy mostrando los ejemplos porque ustedes tienen que hacer ese gráfico de hipótesis. Si nadie le atinó, 2 o 3 por grupo, le atinaron al gráfico de hipótesis. Todos los demás pusieron diagramas de flujo, pusieron explicaciones de tablas y pusieron indicadores y no sé qué, tablas de gráficas de frecuencia, pero pues eso no es, sí, una matriz no es un gráfico de hipótesis. Y adicional tiene que ver con la matriz de congruencia de lo que están poniendo. ¿Sí? Aquí está, intensidad de capital, rentabilidad del país, tamaño del país, propiedad institucional y propiedad de los directivos impactan con la mejora del desempeño medioambiental. ¿Sí? Y adicional, ¿sí? Haz de cuenta que aquí son 6, aquí en este caso sería X6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Y1 y Y2. Aquí son 2 variables dependientes. Solo que la variable dependiente, ¿sí? Cambio de propiedad institucional, nada más tiene relación con estas 4. ¿Sí? Acá en este caso, la Y1 aquí, Y1 tiene relación con la 6. ¿Sí? Con las X1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mi Y2 tiene relación solamente, ¿sí? Con en este caso, con X2, 3, 4 y 5. Ni con la 1, ni con la X6. ¿Sí? Esa también es otra opción. ¿Sí? Dependiendo de lo que estén ustedes planteando y revisando en la literatura que tenga que ver con su problema. ¿Sí? Por eso les decía, ya estamos entrando en términos científicos donde pues ya tienen que aterrizarlo en la realidad. Si de entrada no traen título y no traen investigación, pues tienen que acercarse a revisar la información de lo que quieren hacer con su proyecto, en otras bases de datos, en repositorios, en otras tesis, en capítulos de libro, etcétera. ¿Sí? Bueno, otro formato, sí, también es que ya habíamos visto, ¿sí? Que les había comentado en la clase pasada, porque batallaban no se batalla tanto porque está muy, en este caso está muy visual, ¿verdad? El esqueleto es pescado o diagrama Ichikawa, que en este caso nos interesan procesos, productividad, tecnología, recursos humanos, ¿sí? Y el efecto total, o sea, tu Y es ventas. Tú tienes 4X, que es X1 proceso, X2 RH, X3 productividad, X4 tecnología. Y le pegan, todas estas impactan directamente a tu Y, que es ventas. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Entonces, tienen que revisarlo de esa manera, ¿verdad? Tienen que revisarlo de esa manera.
en donde tú digas, en esta situación, así muy específicamente, pues que tiene que ver para que haya una eficiencia en la venta a partir de los procesos de los recursos humanos, de la tecnología y de tu productividad. Y la relación que hay X1, X2, X3, X4 con tu Y. Y luego estos dos contra Y, los tres contra la Y, o en su defecto cada uno por individual. ¿Sí? De hecho, aquí pueden ver causas en rojo. ¿Sí? El efecto también, pero ya sabemos que el efecto es la relación de las cuatro integradas acá. Y el verde son las subcausas. ¿Sí? Que ahí te dice variables independientes. ¿Sí? Entonces, en este caso, como comentaba, ¿no? Pues aquí tienen que ver la relación que se tiene, ese constructo. Por eso les dije a algunos en el gráfico de hipótesis que manejaron, mándame el constructo o elabora tu operacionalización de las variables, porque tienen que decir el por qué y cómo se presenta. Entonces les digo, otra cuestión también fácil, esto ya lo trae Sampieri en el libro, aquí ya te dice, miren otro ejemplo. Independientes, cohesión, centralidad, tipo de liderazgo, X1, 2, 3, ¿qué tanto impactan en la efectividad en el logro de las metas primarias? ¿Sí? O sea, aquí básicamente independientes y dependiente. ¿Cómo se simbolizan así? X1, X2, X3, que impactan a la Y. ¿Sí? Y ahí medimos cuál es la relación de X1 con Y, X2 con Y, X3, y podemos decir cosas o resultados en la conclusión y también revisar con respecto a la hipótesis y al desarrollo del documento, después de utilizar los instrumentos de evaluación que son las encuestas, las entrevistas, etc. ¿Sí? Y otro factor también así sería, ¿sí? Yo tengo, como pueden darse cuenta aquí, ¿verdad? Las tres independientes, X1, X2 y X3, impactan a Y1 y a Y2, ¿sí? Pero Y1 y Y2 no tienen nada que ver, no hay relación, no hay flecha, ¿sí? No hay una flechita, entonces tienen que ver cómo están haciendo ustedes su gráfico. Eso se llama la relación causal multivariada, ¿sí? Lo que yo les decía multivariada, cómo le pega esto, pero no tiene nada que ver con ¿sí? Por ejemplo aquí, variedad de trabajo, autonomía en el trabajo y retroalimentación proveniente del trabajo, ¿sí? Que generan que haya una motivación intrínseca y una satisfacción laboral, ¿sí? Bueno, y en su defecto, ¿verdad? Hay otras aquí, pues, como vemos, que la X1, 2 y 3 le pegan a la Y1 y también a la Y2, ¿sí? Es el formato de cómo se ve. ¿Sí? O sea, aquí X1 está relacionada con Y1 y con Y2. ¿Sí? X2 igual y X3 lo mismo. Entonces, así se vería el esquema. ¿Sí? Donde están relacionadas con todas, con las dos. Las tres de este lado con las dos. Ahora, ¿cuál es el detalle de ustedes? Pues que tienen que evidenciar cuál es la 1, la 2, la 3, la Y1 y la Y2, en base a lo que han leído, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues eso es lo que yo les puedo comentar y lo que ustedes tienen que realizar de la tabla, ¿no? Para que no batallen. Bueno, dudas, comentarios, aclaraciones. Vamos a salir de aquí. Maestro, buenas tardes. Yo entré un poquito tarde a la clase, una disculpa, pero sí tengo dudas en cuanto en la actividad 6, ya ve que se pone el cuadro y viene hipótesis, objetivos y justificación al final, ¿verdad? En el cuadro. Ahí Sí. en el trabajo anterior pusimos esas cosas, dice que nos podemos apoyar en eso, ¿lo podemos poner tal cual o hay que resumirlo o hay que ampliarlo? Dependiendo de la retroalimentación de la tarea. O sea, yo ya les di una retro de la tarea, entonces, si ustedes tienen un retro de la tarea y sacaste, por ejemplo, 9.5, 10 o 9 o etcétera, pues nada más hay que ver qué te dice la retro, pero si la retroalimentación te dice, está mal esto, no es congruente el título, la hipótesis está mal, los gráficos, a lo mejor justificaste y no justificaste bien, o lo que ahorita comenté, varios detalles que hubo, no se conectó, pero ahorita revisa usted la grabación, que ahorita también se sube, pero muchas veces la mayoría se equivocaron, o sea, había en donde a la hora de que ustedes estaban poniendo la hipótesis, no era hipótesis, era una introducción, y a la hora de que ponían la introducción en el documento,
lo ponían del formato de una hipótesis. Entonces, también otra cosa bien importante es que empiezan a revisar documentos, ¿sí? Que sean, que tengan algo que ver con lo que ustedes están investigando, ¿sí? Que sí hay mucha información, también hay tesis, también hay trabajos, y que vean qué es lo que están haciendo para que tengan una idea de cómo desde la manera de escribir, se sabe si es un título, si es una introducción, si es una hipótesis, si estamos hablando de los objetivos generales, de la justificación, y que al último cierren con una conclusión, ¿sí? Con una conclusión relevante, obviamente, de lo que están haciendo del trabajo. Entonces, que eso es la retro que se les dio a la mayoría. Entonces, si en esa retro ustedes están bien habilitados, no hay problema, los pueden poner así tal cual, ubicando que haya congruencia entre lo que están poniendo ahí, ¿verdad? Pero yo les digo, o sea, había muchos trabajos que el título lo tenían mal, otros no lo estaban proporcionando, gente que no puso justificación, gente que puso los objetivos generales y específicos juntos, ¿verdad? Y gente que ponía una hipótesis como un supuesto y luego ya no ponía el gráfico de hipótesis. Entonces, pues así es complicado que empiecen a trabajar el documento. Más sin embargo, pues como dije ahorita, el hecho de que ustedes tengan la actividad 6, ¿verdad? Que va de la mano con la 5, pero el hecho de que ustedes tengan ahí la 6, por eso se llama aquí matriz de congruencia, porque ya entre estos 8 puntos, en teoría ya tenemos todo el capítulo completo, ¿sí? Y su proyecto final, que vale el 30%, que es al final del curso, pues básicamente es tener ya esto bien, ya validado, ya bien elaborado, ya etcétera, y pues lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Pero digo, si no le hice correcciones, si no nada, pues los puede poner así tal cual, tomando en cuenta que es el trabajo que usted está haciendo y que el trabajo todavía tiene cosas que actualizarse, cosas que corregirse, etcétera, ¿verdad? Pues básicamente es esa la respuesta. No sé si contesté la pregunta. Bueno, ¿alguien más, señores? Gracias. Ok. Sí, ya no se alcanzó a escuchar, pero se estaba ahí entrecortando, pero bueno, muy bien. ¿Alguien más que tenga ahí algo que decir, algo que comentario, etcétera? Otra pregunta yo, maestro. Dígame. Con relación, para que me quede bien claro, porque ya no le quiero fallar, con relación a la bibliografía, el de Sampieri es Sampieri, R.H. y luego los demás autores igual de esa misma manera. Sí, así es. El asunto es que mucha gente se equivocó. Ahora el APA, miren, el APA son en lo que más comúnmente se equivocan, en el año, que no es, en las cursivas del título, sí, llámese título, llámese revista, llámese paper, va en cursiva. En el libro va en el título. En los papers va en la revista digital o repositorio, ¿sí? Y van en cursiva. En eso muy comúnmente se equivocan. En poner todas en mayúscula, ¿sí? Ningún título del libro tiene todas en mayúscula, ¿sí? Eso también es otro error. En los años, también a veces no ponen el año bien, o las comas de los años, o en este caso los paréntesis. También otra cuestión es que le ponen noviembre, febrero, marzo, y con mayúscula, no va con mayúscula, ¿sí? Ahora, otra cosa, cuando ustedes pongan el I, que significa and, ¿sí? El 8 en inglés, ¿sí? Que significa el and, A-N-D, el I, de complemento, va todo en inglés. Si le ponen así, va todo en inglés, ¿sí? Y también los autores, y también la bibliografía, y también la ciudad, y el país, y el mes, y November, December, January, February, March, etcétera, ¿sí? Entonces, y les digo, y no van en mayúscula los meses, ¿sí? Entonces, ahí son varias cosas que tienen que revisar del APA, que tanto es del APA como también la cuestión de los acentos, ¿sí? La ortografía. Si hay una ortografía mal, también se pone mal el APA. El 2014 de Sampieri no solamente fue McGraw-Hill, que eso también es un error muy común que traen, no solamente fue McGraw-Hill, sino fue con otra, que es Interamericana, ¿sí? Y hay otros libros de investigación científica que es Prentice Hall y también McGraw-Hill.
Entonces revisen eso porque muy comúnmente nada más lo ponen así tal cual y y agarren la fuente así como venía, ¿sí? O de otra tesis o de un documento y a veces está mal. Tiene que venir el de diagonal en medio. El de Sampieri del 2014 sí es así. Y el de Sampieri, la sexta edición del 2016, eso, ahí nada más es una sola editorial. Entonces tienen que ubicar eso y también en eso se están equivocando. En las cursivas del título, hay, a la hora de citar arriba, la cita contextual, sí, hay que decir el autor, el año, la comilla, entrecomillado lo que digan, el paréntesis, y y a veces hay que poner la página, dependiendo cuánta cantidad de palabras esté citando para que no se considere plagio, sí, hay varias cuestiones que se piden. Hay unas cuestiones en donde se tiene que poner en cursiva, sí, y se da red tab, se da tabulación y se pone en cursiva para que el lector se dé cuenta que lo que tú estás haciendo lo estás tomando del libro y más de 40 palabras se referencian porque, pues, si yo les digo que es plagio, sería un plagio, sí, muy complicado, ya más de 40 palabras. ¿Sí? O sea, todo tiene un porqué. Revisen ahí la cuarta edición del formato APA. De hecho, ya entró el nuevo, a lo mejor el siguiente año trabajamos con el nuevo libro porque nos dijeron aquí esto en la Ciudadana, pero ahorita de momento utilicen las hojitas que les subí ahí en la plataforma. Esas están en el documento. Acá, digo, yo aquí tengo la de alumno, la de maestro. Déjame, hago el perfil de alumno para ver cómo lo ven ustedes. Vamos a ver, yo tengo aquí el otro. Y entonces, si ya lo cambiamos. Ok. Yo aquí lo tengo como maestro, ¿verdad? Como docente. Pero si me voy como estudiante, ustedes así tienen la plataforma todos, porque ese mismo está homologada. Pero aquí ustedes tienen un apartado donde te dice el APA, donde te dice las lecturas y eso, y acá te dice normas APA. Denle en clic aquí al normas APA, ¿sí? Y a la hora que le dan clic ustedes, en automático ya se pone, ¿sí? Se pone lo que tenemos ya, pues desde el principio del curso se los facilité a todas las plataformas, y aquí está, y aquí te dice cómo ponerle, si van a poner tablas, que aquí está lo que decía, miren, variable 1, variable 5, categorías, ¿sí? Y etcétera, ¿no? O sea, las variables categóricas, ¿verdad? Y así, si traen ustedes un gráfico, inclusive como el que vieron allá, el diagrama de flujo, aquí está. Si están haciendo, como dice aquí, menos de 40 palabras, ¿de qué manera es? ¿Sí? Porque están citando que lo están tomando de un autor y que por eso es válido. ¿Sí? Y luego más de 40 palabras, lo que les digo. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver, ¿ya? Aquí está la otra cita con más. Si es parafraseo, ¿cómo parafrasear? ¿Cómo digo de algo? 3 rengloncitos que significan esto de aquí. ¿Sí? Y aquí está lo que les decía. Apellido, coma, año, entre paréntesis. ¿Sí? Trabajos de tal, o en estudios de tal investigador. Y pongo el nombre y el año. ¿Sí? Y así. Para otros habrá que solamente se pone el apellido y el año. Si estoy diciendo todo lo que dice el autor, por eso te dice cita basada en autor. Entonces, esto es para las citas bibliográficas, o sea, las citas que ustedes están haciendo en sus apartados, en sus capítulos, como el que dice de justificación y que tienes que poner mínimo 3 autores, pues es porque estás justificando en base al conocimiento argumentado en este caso, del titular, del autor, del libro, del etcétera, del que sabe, del que investigó. ¿Sí? Y luego ya después sacarlo de 6 o más autores, las otras citas, ¿sí? Y luego ya cuando estas son referencias, este documento es el de las referencias, o sea, lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Y muchos no ponen esta sangre francesa, ¿ok? Y lo que les decía, ¿ok? Nada más el apellido, la primera letra, ¿sí? La primera letra del nombre, y luego ya después el año, en cursiva, como se dan cuenta, en cursiva, y luego tal, editorial, etcétera. ¿Ya?
Cuando son otro tipo, sí, en este caso también está, pero donde dice Mathematical and Computer Modeling, va en cursiva porque así se llama, en este caso, la revista, y aquí te dice el volumen y el número. ¿Sí? Volumen 41, ¿sí? El fascículo 10, y las páginas son de la 1055 a la 1070. 16 páginas. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente, viene muy visual de cómo le hagas de las revistas donde tienen los datos. A veces necesitamos el libro, como el libro, el DOI, aquí por ejemplo también es otro, el identificador digital objetivo, ¿sí? Y habrá otras, ¿no? Donde viene el año del libro, ¿sí? Aquí voy a poner un ejemplo, déjame, le pongo aquí para que vean, o sea, en este caso, yo ya vamos a terminar, pero vamos a suponer que estoy buscando el libro, el que dije ahorita. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo le pongo aquí metodología Sampieri, hay desde el sexta, ¿sí? Desde el cuarta hasta sexta generación, sexta edición, ¿sí? Cuarta, quinta y sexta, pero vamos a ver a la cuarta edición, porque muchos están poniendo ese, que es el de 2014, ¿sí? Por aquí está. O sea, ¿es este libro? Se supone que sí. Bueno, esto es para que... Ahora hay unos que lo tienen libre, pero... Vamos a ver. Este es uno. Aquí lo tenemos libre, ¿no? Entonces, en este caso, sí, aquí está este libro. Les decía, este libro, por ejemplo, aquí están los que son, sí, los autores. Y aquí está lo que les decía, es McGraw-Hill y también la Interamericana. ¿Sí? De hecho, aquí está. Sí, este es del 2006, 2003, 98. Y aquí McGraw-Hill, Interamericana Editores, SSB. Sí, y en el 2014 también está así. De hecho, aquí está explicado. Entonces, tienen que tener cuidado con eso porque todos le ponen McGraw-Hill y no ponen el otro y está mal la cita. ¿Sí? Es otro formato. Acuérdense que hay varios formatos de cita. ¿Sí? La Chicago, la Vancouver, hay varios, ¿sí? Hay varios formatos de cita y en este caso el detalle es de que ustedes es en APA. Entonces tienen que ponerlo así tal cual, buscando lo del libro. Por eso indirectamente ahorita lo que estamos haciendo es igual. O sea, ustedes están buscando el documento como está aquí y del documento ahí te indica de dónde le pongas lo que le tengas que hacer. ¿Sí? Y como no tienen la experiencia, le ponen el puro APA de Word, pues no te sirve. ¿Sí? Aquí por ejemplo, algo, mande, dígame. Es una pregunta, ¿hay artículos, libros o todo que te mencionan el libro, tal artículo se debe citar así? Sí, así es. Se supone que ya te dan la información. ¿Cómo, si nosotros agarramos y copiamos y no va con la metodología que está mostrando ahorita? ¿Mande? No, es que si tú le das el copy-paste, no te sale. O sea, si tú te das el copy-paste de esa fuente, no sirve. Ajá. Porque el formato se llama APA. Sí, y en las revistas, en la mayoría de las revistas donde escriben los investigadores, no es formato APA, es formato Chicago, formato Harvard, formato Vancouver, otros formatos. Entonces no utilizas el APA, tú le das copy-paste a esa fuente y pues no te va a servir porque vas a tener mal, o sea, se te van a quitar aquí los 5 puntos del formato APA que siempre se piden, que es muy común. O sea, finalmente nos tenemos que basar en esto. Sí, básense en ese, para que desde ahorita lo sepan hacer, tanto la cita contextual como la referencia del libro. Sí, de hecho aquí está alguien que decía, oiga, es que pongo las dos iniciales. Sí, está bien que pongan las dos iniciales, pero cuando es online, cuando el libro que tienes que es online, sí, o sea, en línea. Y segunda cuestión, el título del artículo, sí, en el nombre del periódico es el que va con cursiva, si le tienes que poner recuperado de tal, ¿sí? Y sin fines lucrativos o no sé, se le pone la leyenda recuperado de con fines lucrativos para que no te tomen ahí en cuenta el plagio o el copyright, ¿sí? Y aquí en este caso, fíjense aquí cómo está, o sea, tal, en el año, ¿sí? La revista, el periódico se llama El Tiempo y luego recuperado de tal, ¿ya? Aquí como ya estás poniendo la fecha, pues sí, si son muchos años,
Pues ya le puedes poner recuperado en enero 2021 con fines lucrativos y tal. Y pones la liga, ¿sí? Entonces, todos son formatos diferentes. Si es revista, si es periódico, si es etcétera, es diferente. Por eso a veces veo y digo, ¿de dónde sacaron esto? Pues no es así, si es un libro o es etcétera. Entonces, a como es el documento, es a como ustedes tienen que ponerlo ahí en el formato APA. Y esto les ayuda, a muchos les ha ayudado y otros siguen igual, entonces siguen equivocando. Chequen las cursivas, chequen los acentos, chequen que tienen que ponerle recuperado de, que tienen que poner la liga, ¿sí? Que tienen que poner el año, ¿sí? Y es el año del documento, ¿sí? Si el año donde están tomando la información es otra fecha, pues hay que ponerle recuperado de, con fines académicos o no lucrativos, en abril 2021. Bye, ¿sí? Y así sucesivamente. Y la sangría francesa también, que muchos no la hacen, y a veces veo que no la hacen, y bueno, pues lo demás lo tiene bien, pero tienen que ver eso de saberla poner, ¿sí? Y por ejemplo, acá, si es una enciclopedia online, lo mismo, ¿sí? Aquí donde dice medio utilizado, pues ya tienes que poner en este caso, sí, aquí la URL, la dirección, y aquí de dónde lo sacaste, a lo mejor de una base, de una fuente de datos, a lo mejor es electrónica, a lo mejor es un PDF digital, no lo sé, y así. Entonces, ahí lo tienen, digo, ahí lo tienen, no tiene tanta dificultad, son pocas hojas, de hecho el libro son como 200 y tantas, uno verde, pero aquí ya viene condensado nomás lo que les interesa a ustedes para publicar, ¿sí? Y eso se llama formato APA. Y les digo, hay más formatos, el Chicago, el Harvard, el otro, el Vancouver, pero el asunto es de que como son diferentes, no les van a servir porque a ustedes se les pide APA en todos los trabajos, tareas. Bueno, entonces me despido, señores, pues ya básicamente Maestro, extendimos con el tiempo, dígame. perdón, pone como número 2 estrategias y recursos. ¿Ahí qué vamos a poner? ¿Estrategias y recursos de qué? Así viene la actividad. Debajo de variables y categorías, Ajá. viene como dos mano, estrategias y recursos. Ahí vamos a poner algo. Dice revisión de No lo tengo. bibliografía y A ver, dame un minuto. Gracias. Ok, a ver, ¿dónde está el 6? Ajá, ¿dónde? Sí, abajo. Al final, después de variable y categoría, tipo, dimensiones, indicadores, viene como apartado 2, estrategias y recursos. Ahí. Ah, ok. No, pues aquí nada más, aquí nada más, en esta estrategia de recursos es nada más revisión bibliográfica y otros materiales. Lo que yo les dije ahorita, revisar en repositorios, revisar en bases de datos, en las revistas indexadas, en las de Open Access, hay una que se llama Scopus, hay varias que son libres, de acceso libre, y es eso. Aquí, ¿qué es Pero lo que no vamos a meterlo. No, pues es que, o sea, en esto no, porque analizar la información de la clase, pues es la sesión de ahorita. Trabajo individual, que cada quien lo haga por su cuenta, que es un proyecto que se están haciendo. Revisar la literatura que se ha trabajado hasta el momento, pues los dos libros, que ya les dije ahorita que vieran a Sampieri. A lo mejor usted no entró temprano, pero ya les dije que vieran primeramente a Sampieri, le entendieran porque está más científico y luego vieran al de Arias. Revisar los contenidos estudiados para recapitular los elementos que integran en el informe de investigación, pues las tareas anteriores, ya estamos tomando en cuenta las 5. Tomar nota de las ideas principales, pueden apoyarse de trabajos realizados a lo largo del curso, ya tienen las tareas, 3, 4, o sea, las anteriores. Lectura comprendida, aquí está, planificación estratégica, gestión de proyectos, de un libro, aquí ustedes le dan el clic y también te lleva, ¿sí? Aquí también es otro, que es tesis de maestría, que te da un ejemplo de una tesis de maestría, le dan el clic y aquí te lleva, ¿sí? Y aquí explica por decir algo, que vean esto de cómo se hace, por ejemplo, capítulo 1, planteamiento del problema, ¿sí? Y aquí ya maneja, en teoría, lo que están viendo, general, específicos, objetivos. Todas las tesis son diferentes porque dependiendo de la institución es el grado de disciplina que te pide, ¿no? Pero como yo les comentaba, todo esto lo van a ver en el marco teórico. Y aquí está.
antecedentes del estudio, nacionales, internacionales, la base teórica, de todo lo que están hablando lo tienen que argumentar. Eso lo van a hacer en la siguiente clase, con el otro maestro que venga, ¿sí? Y luego ya, hipótesis y variables, aquí y ahora sí, las hipótesis, las variables, pero ya general. Y por eso les decía, todavía queda mucha tela donde cortar de su trabajo, pero ahorita lo principal es que traigan el capítulo 1 bien elaborado, ¿sí? Pero es para que vean cómo se elabora, para qué sirve en la congruencia, en la matriz, ¿sí? Cómo está la metodología, diseño, tipo, enfoque, población, muestra, todo eso lo van a ver, ¿sí? Y luego ya la cuestión de los resultados, donde hacen conclusiones, recomendaciones, fotografías de investigación, hallazgo científico, etcétera, y aquí están lo que te dice aquí en este caso, utilizó estadística descriptiva de las personas, las viviendas, los hogares, y la estadística inferencial, las medidas de tendencia centrales, desviación estándar, y otros gráficos más, ¿sí? Y luego ya el último, pues ahí está. Pero básicamente, pues les digo, es que ustedes tienen un clavado, leanlo, revisen. Acuérdense que la maestría es el 70-80% lectura, y lo demás es trabajo que van a hacer, ¿sí? O sea, la maestría es leer. El fin de semana está revisando. Y si están investigando su tesis, con mayor razón tienen que leer y releer, ¿sí? Ahí está una guía ahí, en lo que dijo ahorita usted, pero pues básicamente yo nada más voy a calificar los 8 puntos de la tabla y la otra tabla con el gráfico, las variables, la categoría, el proceso, cómo las integran, etcétera. No lleva introducción ni conclusión, maestro, entonces. No, ese ya no, en este caso no lleva, no, introducción y conclusión no, porque nada más es lo que les estoy calificando, los 40 y los 60. ¿Sí? Excelente, gracias. Sí, no se preocupe, ¿verdad? Pero te digo, aquí está, y el otro es el de Sampieri, que es del 98, ¿verdad? Que lo revisen, Arias, el 98, y el otro documento ese, para que lo vean. Y ya, aquí está lo que se pide. Esto es lo mínimo, ¿verdad? Extensión mínima. Obviamente nadie llega con 2 hojas de trabajo porque no sabe que no va a tener nada de contenido, pero es otra historia, ¿no? Indicaciones, aquí está, y el formato, comentario, y etcétera. Aquí lo importante es esto, ¿sí? El formato, la estructura solicitada, llenar el contenido de las 2 tablas. Es en tablas, y ya quedó. Tanto la matriz de congruencia como los indicadores los indicadores de las variables o categorías, dependiendo del tipo de estudio, ¿sí? Respetar la extensión mínima, enviar todo por solicitado, y lo mismo del nombre, ¿sí? Aquí en este punto dice, primera tabla, 5 puntos cada elemento. Como son 8 elementos, ¿sí? 8 por 5, 40. Y 60 la segunda tabla, ¿sí? Ya acuérdense ahorita, aquí están, 8 puntos, 8 por 5, 40. Y de acá los 2 elementos son 30 y 30. Pero acuérdense que hay que explicar qué es la variable dependiente, cuáles son las independientes, cómo está el constructo, cuáles son las dimensiones de análisis y cuáles son los indicadores que nos van a servir para medir eso. Entonces eso ya es trabajo de ustedes, cómo lo tienen que elaborar, ¿sí? Si yo por aquí tengo una tabla muy parecida, se las muestro, pero ustedes esto lo tienen que desarrollar solos, ¿sí? Y pues no equivocarse, ¿verdad? Inclusive, como les decía, ya ustedes tienen que modificar su gráfico. Ya vieron aquí en el PowerPoint que vimos ahorita, que estuvimos trabajando, si es de este tipo, si es de este tipo, si es así, como Chihuahua, si es así, de este tipo, que las 3 ya tengan que ver con la Y, o que sea, en este caso, ¿sí? En este caso, multivariada, ¿sí? Entonces, eso ya es la cuestión de ustedes cómo lo están elaborando, en base al marco teórico, en base a información, y en base a documentos que ya investiguen y que vean, ¿sí? Que cualquiera de estos tipos puede ser, ¿sí? Obviamente tiene que ver lo que tú estés investigando con lo que hayas encontrado, con lo que estés desarrollando, y pues la tendencia que tengas de lo que estás elaborando, ¿sí? Entonces, digo, pues básicamente es eso. Esto de aquí, digo, pues ya lo vieron ahorita en clase, ya está grabado. No creo que se los tenga que enviar. Igual si lo requieren, pues se los facilito, no pasa nada, ¿verdad? Pero, pues aquí en este caso es nada más para que quede entendido esto, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ¿alguna duda, comentario más, algo adicional? Gracias, maestro. Gracias. Todo bien. Bueno, ok. Bueno, pues Gracias. cuídense, estamos platicando. Dios me los cuide, los bendiga. Cuídense aquí con la contingencia.
nos estamos viendo para la siguiente sesión. Pues la siguiente sesión estaría el día 27, estaríamos teniendo la siguiente clase. La revisión sería el 27 de abril, la siguiente sesión síncrona, y pues más que nada, pues empezar a revisar retroalimentación. Vayan haciendo las 6, ahorita vimos un poquito de las 6, y vayan teniendo ahí contemplado lo que van a estar elaborando a las 6, ¿verdad? Para ya estar, pues tentativamente ya se habría subido las 7, pues parece, no sé si es un foro, sí, es un foro, pero es lo mismo, también hay que, no, es individual, el foro es hasta la 8, ok, sí, la otra, en este caso, todavía tendríamos tiempo, porque es 27 de abril, y todavía sería, sí, todavía tendremos tiempo para revisar la siguiente actividad. En este caso ustedes ya tienen estas 6, la otra es hasta mayo, entonces tendrían todavía como quiera, pues alrededor de 6, 7 días, entonces, o a lo mejor elaborada, o a lo mejor ya un poquito, ¿no? Aquí habla de modelos y técnicas de investigación científica, entonces aquí hablaremos de que si es cuantitativo, si es cualitativo, si estoy haciendo un causa-efecto, las técnicas de investigación en el sentido de que si mi trabajo va a ser en el tiempo, en una sola vez, los instrumentos, si va a ser de corte o de eje transversal, que ubique 3, 4 años en el tiempo, o etcétera, ¿no? Entonces está interesante el otro capítulo y le van avanzando, ¿sí? Y luego ya viene el marco teórico, desde ahorita vayan dándole tratamiento, hay unos software, hay uno que se llama Zotero, con Zotero, y que te va dando administración en la máquina para que todo lo que metas de información, de documentos, etcétera, ahí te los compacta. Y cuando ya quieres sacar el marco teórico y saber de dónde salió tal definición, tal concepto, tal libro, dónde lo encontraste, le das el clic y Zotero te lo da. Entonces, y es gratis, no tiene costo. Entonces, te sirve bastante para que tengan el control de todos los documentos, ¿sí? O a la gente que le sabe el Excel, pues meta una tabla dinámica en Excel y organícelos por año, por título, por palabra clave, y les sirve porque cuando vayan a hacer marco teórico, vuelven otra vez a sacar toda esa información de dónde libros la obtuvieron, de qué trabajos, de qué estudios, y le ponen ahí el resumen bibliográfico, ¿sí? Hay un apartado donde va el resumen bibliográfico que dice cada concepto, cada tema, qué autores fueron los que le pusieron ese tema, ese nombre, etcétera, y les sirve a ustedes bastante, ¿no? Entonces, prácticamente ese sería el 9. El que le empecé es el de modelos técnicas de investigación científica, y pues ya tenemos que tener lo de las variables de estudio determinadas para avanzar al siguiente. Es una escalera, ¿sí? Si no tengo los anteriores, no puedo avanzarle a si no tengo no sigo en los demás, ¿sí? Entonces, aquí pues básicamente es eso, que vayan avanzando lento y seguro, ¿verdad? Lento y seguro, y que la información esté validada. Bueno, entonces estamos platicando, señores, cuídense, ahí estamos hasta pronto, nos seguimos viendo, y pues cualquier cosa ahí sigo como quiera en la plataforma, me mandan correíto, etcétera, y vemos ahí lo que se les dé de retro o de seguimiento con respecto a las tareas. Gracias. Igualmente, gracias, hasta luego. Bye.